Son los locos años 20, los felices años de entreguerras, la era dorada del deporte, de los espectáculos, de los cabarets y del charleston. La década de los inventos, de la automoción, de la industria pesada y de la aviación. Pero sobre todo son los años del gran Charles Chaplin, Charlotte. Del asombroso Harold Lloyd y de ese naciente séptimo arte que los llevó a lo más alto, el cine. Fue durante esa década cuando un conocido fotógrafo y antropólogo norteamericano se recicló con los tiempos, convirtiéndose en el cineasta más innovador del momento. El mismo que sentaría las bases de lo que hoy conocemos como género documental. Su nombre era Robert Flaherty. Natural de Iron Mountain, Michigan, este pionero cineasta desembarcó con sus equipos de filmación en el norte de la bahía de Hudson, dispuesto a mostrar en celuloide la realidad de una asombrosa y desconocida etnia de cazadores, el pueblo inuit. El que se convertiría en el mítico primer documental de la historia del cine, fue grabado en blanco y negro y sin sonido. Flaherty lo tituló Nanook del Norte. El complejo rodaje en sí fue más dificultoso y complicado de lo que él jamás pudo imaginar, pues no existían precedentes en los que fijarse o tomar como modelo. Flaherty empleó 2 largos años y medio de su vida en dicho proyecto, sin guión alguno y tan solo con las notas que iba tomando en su blog, mientras convivía junto a la familia de Nanook, un gran cazador y líder de la tribu Itibimuit. El nombre real de este cazador era Alakalariak, que es como lo nombraremos en lo sucesivo, pero lo dificultoso de su pronunciación a efecto de la narrativa escrita hizo que Flaherty decidiera cambiarle el nombre por Nanook, que significa oso. Otro motivo por el que decidió llamarlo así, oso, fue por la fama de gran cazador de estos animales que tenía entre los suyos. En lugar de plasmar la cotidiana vida de una comunidad, Flaherty prefirió centrarse en el entorno familiar de un solo personaje, Alakalariak, aquel que, como veremos, presentaba una peculiar simpatía por él y por su cámara. Su mayor prioridad era lograr que el espectador experimentase unas sensaciones visuales del entorno esquimal jamás vistas hasta el momento. Para ello se sirvió de tomas generales que mostraban el crudo paisaje y de primeros planos de sus insólitos protagonistas. También utilizó planos picados y contrapicados, además de panorámicas que mostraran bellos y desolados paisajes que ante todo definieran la dura y arriesgada vida en aquel remoto lugar. El metraje comenzó a rodarse en 1920 en tierras de la costa oriental de la canadiense bahía de Hudson. El lugar exacto está enclavado en la actual región de Ungagua, en la parte occidental de la península del Labrador. Esta cubre un área de aproximadamente 252.000 kilómetros cuadrados,
la mitad del territorio español aproximadamente. Administrativamente pertenece a la región Nunavik de la provincia canadiense del Quebec. Dicha región es relativamente llana, con solo unas pequeñas colinas aisladas y una meseta totalmente deshabitada en su parte central. Robert Flaherty, que al parecer desembarcó en aquel lugar con una importante carga de material fílmico, prestaba un especial cuidado y atención por los 21.000 metros de película virgen de 35 milímetros sin sonido y en blanco y negro que guardaba cuidadosamente embalados junto al resto de la carga. Años más tarde, durante una entrevista, le preguntaron a Flaherty por los motivos de tan inusual grabación. Este no dudó en responderles: mostrar el antiguo carácter majestuoso de estas personas mientras todavía fuera posible, o sea, antes de que el hombre blanco destruyera no solo su cultura, sino también el pueblo mismo. La única forma de comprender a los esquimales era vivir con ellos. El respeto y el apego que Flaherty sentía por este pueblo quedó patente cuando continuó diciendo: el vivo deseo que tenía de hacer la película sobre Nanook se debía a mi estima por esa gente y a la admiración que siento por ella. Yo deseaba contarles a los demás algo sobre ese pueblo. Seguramente Flaherty no era consciente de que estaba abriendo la puerta a un nuevo género fílmico, el documental, ni que revolucionaría su época con esa propuesta innovadora de filmar la vida de este sencillo pueblo en escenarios reales, interactuando con la naturaleza y enfrentándola, actuando ante ese desconocido artefacto que era la cámara y rescatando de su diaria monotonía la raíz más profunda de sus manifestaciones culturales. De lo que sí estaría totalmente convencido, pues esa era su intención, sería de estar plasmando de por vida las vidas y costumbres de los últimos pobladores aislados de aquella parte del mundo. La cada vez mayor proliferación de asentamientos comerciales del hombre blanco y la necesidad y dependencia que los inuits comenzaban a tener por ciertos productos del mundo moderno estaba condenando aquel primitivo sistema de vida a una pronta y segura desaparición. Dejar constancia visual de aquellas gentes y de su forma de sobrevivir en las más duras condiciones ambientales del planeta no podía ser pospuesto para futuras fechas. Debía de hacerse lo antes posible o la antropología se quedaría sin esa muestra única de supervivencia humana. El pueblo inuit tiene sus orígenes ancestrales en el noroeste de Asia. Unos 3 o 4 mil años antes de nuestra era, cruzaron el entonces helado estrecho de Bering. Hay quien asegura que una importante parte de ellos pudieron llegar navegando en kayaks, pero la certeza científica de un estrecho solidificado a consecuencia de la última glaciación prácticamente demuestra que dicha inmigración se realizó a pie. Aunque es evidente que sus rasgos faciales son de corte mongoloide, claramente asiáticos, no son ni amerindios ni miembros de las primeras naciones que cruzaron el estrecho. Sus ancestros habrían emigrado a América varios milenios después de los primeros grupos humanos en hacerlo. Sus ojos, de color café, no son oblicuos del todo como ocurre en el este asiático, pero denotan claramente su origen. Las durísimas condiciones climatológicas fueron las que forjaron esas características físicas únicas que los ayudan a sobrevivir en el frío. Las pestañas son pesadas para proteger los ojos del resplandor del sol que se refleja en el hielo. Ese molesto y dañino resplandor hizo que el inuit soliera ir provisto de unas primitivas gafas de sol. Lo que durante milenios usaron para la protección de sus ojos no era otra cosa que un trozo de omóplato tallado y provisto de 2 finos orificios alargados a través de los cuales oteaban el blanco paisaje sin molestia alguna.
Sus cuerpos, generalmente bajos, robustos y musculosos, eran perfectos para retener el valioso calor. Su altura oscilaba entre los 1,58 y los 1,64, en el caso de las mujeres unos 10 centímetros menos. Sus piernas, por regla general, eran visiblemente arqueadas y cortas, y sus pies muy pequeños. Sus brazos fuertes y poderosos, sus manos ásperas y encostradas, sus cuellos cortos pero muy anchos y sus cabezas gordas, llenas de un recio, espeso y abundante pelo negro. Esta es la importancia que el pelo de la cabeza tiene para el inuit, que su naturaleza lo forjó así, fuerte y duradero. Es casi imposible ver a uno de ellos con calvicie, no se les suele caer el pelo, ni siquiera se les encana. Incluso en los ancianos es difícil de encontrar algún individuo como el de la imagen, con ambos problemas. Sin embargo, al contrario que en la cabeza, el inuit no suele ser velludo y además son barbilampiños, o sea, no les sale barba. Su piel es rojiza o cobriza en las mejillas y de color cetrino o moreno amarillento claro en las partes cubiertas del cuerpo. Otro signo claro de su ancestral origen asiático. Fue gracias al pastor Beard y a las narraciones de sus viajes en el siglo XVII que los europeos de aquella época supieron de la existencia de dichos hombres. Fue este aventurero predicador el que comenzó, erróneamente, a llamarlos esquimos o esquimales, una palabra que en el argot de los vecinos indios Babinaks significaba comedores de carne cruda. Alakarialak, igual que sus congéneres, disfrutaba de manera especial cuando estaba ante uno de estos festines de carne cruda. Dar buena cuenta de las piezas recién cazadas, tras el último hálito de vida, con la carne aún caliente, con el corazón todavía palpitante, era, además de un placer sin comparación, la mejor forma de aprovechar los nutrientes y las proteínas del animal. También a los pequeños les resultaba un sabroso festín, además de una diversión. Imitando el comportamiento de sus perros husky cuando se disputan un trozo de carne, los hijos de Alakariak ponían a prueba el agresivo carácter de los siempre hambrientos canes, los cuales terminaban enseñándoles sus generosas cargas de marfil de manera claramente ofensiva. También cazaban osos polares, presa difícil y peligrosa como ninguna otra en la zona. Este imponente animal es el rey de las tierras del norte. Cazarlo era toda una hazaña, además de un honor. Todo era diferente cuando se salía a cazar a Nanook, que es como los cazadores inuit lo llamaban. Por regla general solía ser un solo hombre el que emprendía la busca de una de estas bestias. Un solo cazador hará menos ruido, olerá menos y llamará menos la atención que un grupo, pues Nanook era capaz de detectar tanto el peligro como a sus presas a grandes distancias. La localización de una de estas valiosas piezas y su persecución y por último su derribo debió de constituir un esfuerzo enorme, además de muy peligroso. Cuando tenían frente a sí a una bestia que al menos le triplicaba el peso y la envergadura, errar esa única oportunidad de ensartarlo con su afiladísimo arpón suponía una muerte casi segura. Aquellos que conseguían dar muerte a uno o varios de estos descomunales plantígrados pasaban a ser reconocidos entre los miembros de su comunidad como verdaderos héroes. Como Alakarialak, el inuit que destacaba por haber mandado junto a los espíritus a varios de estos animales, se ganaba el respeto y la admiración de sus congéneres y vecinos.